Bien, señores, buenas tardes. Aquí estamos con la politóloga y también escribidora excelente. Se está repitiendo el eco aquí. Rosario Espinal. Ya la vamos a hacer por Zoom. Yo estoy en el estudio, pero ella va a estar por Zoom. Así que si hay algún tipo de interferencia, ustedes nos perdonan, pero es que estoy, mira, por Zoom con ella y yo aquí en el estudio. Bien, Rosario, muchísimas gracias. Vamos a ver si bajamos el volumen aquí. Un minutito. ¿Es posible? Ya. Yo creo que sí. Estamos haciendo los arreglos todavía. Estamos ready. Gracias. Ya sí estamos ready. Entonces, Rosario, sucede lo siguiente. El discurso del presidente. Usted escribió, como siempre, yo digo que usted es una articulista A número 1. Usted escribió su último artículo en el periódico Hoy, que dice el discurso y la reelección. Hay esa opinión de que el discurso del presidente se ha manifestado, ha sido un discurso que la intención real es plantearse la reelección. Entonces fue un discurso muy largo, con muchos datos y con muchos triunfos. ¿Eso le asegura en su punto de vista que ya tiene ganada por lo menos una buena votación para la reelección, que incluso le dice hoy Yayo Sáenz, que le dice hoy que se va en primera vuelta? ¿Usted cree que eso está tan bien, que sería así? Bueno, falta todavía 1 año y pico para las elecciones presidenciales. Entonces, no es posible decir definitivamente nada en este momento. Lo que uno puede hacer es lo que yo hice en el artículo, que es ver tendencias, condiciones que se presentan, tanto económicas como políticas, y un poco ir proyectando el proceso. El presidente en el discurso, él trató de responder las principales críticas que le han hecho a su gobierno. Ese es un elemento central en el discurso. Y claro, en la medida que hizo eso, entró en una discusión política con sus opositores. Y ya lo hace político, no lo hace simplemente una rendición de cuentas nominal, sino que entra inmediatamente en el terreno político. Eso no es extraño, eso siempre se da, o sea, yo no creo que sea un problema propiamente, sino una realidad. Entonces, el presidente le respondió a los críticos que dicen que no ha invertido mucho en infraestructura. Entonces le puso ahí proyecto, numeró cantidad de proyectos. Sí. Ahí hay proyectos que estaban bastante avanzados cuando él llegó al poder, por ejemplo, o hay proyectos que algunos dicen que los puso más adelantados que los que están, o que anunció terminación cuando no se van a terminar en el plazo que él dijo, etcétera. Bueno, ya ahí los que están siguiendo los proyectos de infraestructura, ya veremos, opinan y ya veremos lo que pasa. La otra respuesta que él dio es a la crítica, y ahí es donde le entró, digamos, a responderle a Leonel Fernández, que ha estado hablando de la inflación, del precio del pollo, del precio del plátano, etcétera. Entonces, él responde la crítica de que hay mucha inflación y que la gente está sufriendo por eso. Y él él se fue al otro extremo con el pollo index, diciendo que hoy se compra más pollo con el salario mínimo que en el 2011. Entonces, esa era un poco, digamos, la dinámica de la mayor parte del discurso. Esas respuestas a críticas que le hacen o los
dirigentes políticos de oposición o en las redes o los comentaristas o lo que fuera. Él aprovechó ese discurso para responder todas esas críticas. ¿Usted cree, usted me está bien, porque parece que tenemos un problema con el sonido aquí? ¿Usted cree que eso le podría restar? Porque es que estaban diciendo que, o sea, ahora la situación es el PRM en primero, que Luis se va ya. Después, en segundo lugar, Leonel Fernández, estaba viendo una encuesta del periódico Hoy, y Abel Martínez en tercer lugar, muy separados todos, con números tanto Leonel como... En una segunda vuelta, Leonel y Abel juntos no le ganan a Luis, ni siquiera en una segunda vuelta. O sea, ¿usted cree que eso es la realidad de por lo menos de este momento? Leonel y Abel juntos ni siquiera si le ganan al presidente de la República si se repostula. Es que hay que esperar que estemos más cerca de las elecciones para ver cómo avanzan las candidaturas, cómo avanza el gobierno, cómo avanza cada una de esas candidaturas. Ahora mismo se están manipulando muchos datos, cada quien con su conveniencia. Pero ahora mismo faltan datos y falta que el tiempo avance para saber qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que hay mucha desesperación por ya decir qué es lo que va a ocurrir el año que viene, y la gente tiene que tener paciencia porque los procesos electorales, aunque uno puede decir algunos factores que ayudan a unos y no a otros, pero siempre hay factores que uno no sabe un año y pico antes de las elecciones. Sí. Entonces hay que ir despacio. Yo planteaba en mi artículo al que usted se refirió que el PRM y Abinader tienen a su favor los factores que ayudaron al PLD a reelegirse tantas veces. Sí. Esos factores son estabilidad macroeconómica y crecimiento, la unidad del partido en el poder y la división de la oposición. Esos tres factores fueron claves para que el PLD se mantuviera tanto tiempo en el poder. De hecho, entre los países de América Latina donde hay elecciones competitivas, la República Dominicana es el país donde más duró un partido en el poder. Porque, claro, hay países donde no hay elecciones competitivas, eso es diferente, pero en los países donde hay elecciones competitivas en la región no hay ningún caso, porque, por ejemplo, en Brasil, el PT iba a cumplir 16 años si Dilma hubiese completado su gobierno, pero Dilma no lo pudo completar. Entonces, y hay que agregarle los primeros 4 al PLD, o sea que de 24 años, del 96 al 2020, el PLD gobernó 20. O sea, eso es mucho tiempo, eso es inusual. Sí. La gente podrá decir, bueno, en México el PRI gobernó 70 años. Sí, en el siglo pasado. Y en condiciones muy especiales por el tema de la Revolución Mexicana. Entonces, en este siglo, vamos a decir, no hay ningún caso en países con elecciones competitivas en la región donde un partido haya durado 16 años. Si nos olvidamos del 96-2000, que estaba en el siglo anterior, o sea que en este siglo, en los 22 años, vamos a decir, de este siglo, el PLD gobernó 16. Entonces, el PLD gobernó bastante, pero no es porque el PLD era mágico, ni sabía más trucos que nadie. La gente en este país, en la época de Balaguer, se creían que Balaguer era el sábelotodo de la política. Después, el PLD. Ahora vamos a darle tiempo a ver qué pasa al PRM, pero las reglas de la política no varían tanto. O sea, hay bastante repetición en la política y uno lo que tiene es que ver cuáles son los factores que están ayudando a un gobierno o a un partido X y
quizás desayudando a los demás. Por ejemplo, yo he dicho en varios artículos anteriores, y lo repetí en este último, que la división del PLDismo, y yo me refiero a eso, ¿por qué? Porque la gente puede decir, no, pero el PLD es una cosa y la Fuerza del Pueblo es otra. Es que es la misma base electoral. Claro. O sea, no es que hay otra base electoral que se ha forjado en torno a la Fuerza del Pueblo. Es la misma base electoral del PLDismo que está ahora fraccionada. Cada lado del PLDismo, aunque ahora mismo ellos no están enfrentados tan fuertemente como lo estuvieron en los inicios de la división, pero de todas maneras, hacia adelante, ellos o ellos tendrían que unirse, lo cual tienen no es tan fácil, vamos a decir. No es tan fácil. O uno tiene que tumbar al otro. Sí, claro. o por condiciones X, uno tiene que caer y el otro subir, porque ellos compitiendo entre sí, no es tan fácil la fórmula. Yo sé que ahora, para el 2024, hay una especie de opinión dominante que dice, bueno, sí, van divididos y en la segunda vuelta se van a unir. Sí. Eso no es tan mecánico. Eso no es que tú sumas 30 y 22 y tú sacas un 52. Sí. Claro, quien está más cerca de ganar unas elecciones, por ejemplo, si un candidato X saca un 48% y hay otros dos que lo tienen dividido el voto, es más fácil para el que tiene 48 ganar que sumar lo de los otros dos. Porque la gente no vota automáticamente. Por ejemplo, hay gente de la Fuerza del Pueblo que quizás nunca va a votar por el PLD, por lo menos en el 24. Exacto. O hay gente del PLD que no votaría por la Fuerza del Pueblo en el 24. Sí. Entonces no pueden hacer esa sumatoria mecánica. Que quieren hacer como, bueno, pues vamos a primera vuelta. No va a haber, o sea, vamos a la primera ronda. Va a haber seguro una segunda vuelta. No necesariamente va a haber una segunda vuelta. Puede que sí, puede que no. Es muy temprano para saber eso, es muy temprano. Entonces hay que esperar para ver cómo se van perfilando, porque el gobierno tiene la ventaja de ser gobierno y la desventaja de ser gobierno. Eso siempre es así. Así es. Todo gobierno tiene la ventaja y la desventaja de ser gobierno. Leonel Fernández, que es básicamente la Fuerza del Pueblo, él tiene la fortaleza de haber sido presidente 12 años, pero esa misma fortaleza es fuente de debilidad, porque habrá un segmento de la sociedad dominicana que diga, pero uno que gobernó 12 años, ¿para qué otra vez? Entonces ahí vienen los diferentes posicionamientos. El PLD es el que tiene, digamos, un candidato que no había sido candidato presidencial en el pasado, y hay que ver cómo eso se desarrolla, porque desarrollar una candidatura presidencial es un proceso que a veces funciona y a veces no funciona. A eso hay que darle tiempo para ver cómo evoluciona la candidatura de Abel Martínez en el PLD. Eso que usted dice, Rosario, de la cuestión de que la ventaja que puede tener Leonel, más conocido, ya fue presidente, pero eso mismo puede convertirse en su desventaja también. O sea, yo creo que eso es muy inteligente, eso que usted está planteando. Y también que no se puede hacer esa sumatoria mecánica. Bueno, en segunda vuelta se unen estos dos y le ganan. Eso no es así, tan así como se está viendo. Ahora, hay un detalle que yo quisiera que usted, o por lo menos algunos de los detalles que usted también plantea en su artículo. La abstención. Que hubo una abstención en las elecciones del 20, hubo una abstención muy grande. Entonces usted se pregunta si ahora también va a haber una abstención, que generalmente era del 30%.
Entonces, en las elecciones pasadas subió la abstención, usted la colocó en unos niveles realmente, déjeme ver, el 30% en general y hubo un 45% de abstención en las elecciones pasadas. Ese 45% fue lo que sacó al, no completo, pero fue, usted entiende que sacó al PLD del poder, el desentusiasmo que hubo, que representa esa abstención del 45%, porque por Luis iba a votar, el que iba a votar por Luis fue a votar. ¿Usted cree que pudiera ser eso? Esa abstención y ver si se repite. Bueno, sí, yo terminaba mi artículo de ayer con el planteamiento de que el 15% que se abstuvo de más en el 2020 es una incógnita. Exacto. Para el 2020, porque no sabemos si esa gente va a seguir siendo abstencionista o si va a volver a votar como votaba. Exacto. Antes. Esa es una incógnita, realmente, si van a votar o no, y si van a votar, ¿por quién van a votar? Exacto. O sea, eso fue muy llamativo, ese 45%, cuando aquí el promedio siempre es un 30%, de acuerdo a lo que usted nos dice en el artículo. Y hay otro aspecto también que me interesa. ¿Cómo Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, pudo escaparse? Vamos a llamarlo así, de todas las acusaciones de corrupción que se han hecho al gobierno de Danilo en adelante. No de Danilo para atrás, incluyendo el gobierno del doctor Leonel Fernández. ¿Cómo pudo librarse? ¿Usted cree que ahí hubo un acuerdo o es que se manejó bien ese asunto o es que porque usted también plantea en el artículo que tanto Guillermo Moreno como Leonel, aunque presentaron sus candidaturas, hicieron acuerdos con el PRM, que ahí lo vemos en los senadores y en diputados, gente del PLD que se fue con el PRM para que el PRM le diera los votos. O sea, eso jugó un papel, puede volver. ¿Cómo? Eso fue lo que hizo que Leonel... Ahora no escuchó. Podemos... chicos, no se está escuchando, dice doña Rosario. ¿Aló? ¿Me oye ahora? ¿Tenemos algún conflicto? ¿Aló? No se está escuchando. ¿No me oyes, Rosario? No. Pues vamos a hacer una pausa para ver si podemos retomar la conversación. Perfecto. Señores, excúsenos, que hemos tenido un problema de sonido. Rosario, yo te decía que llama la atención que el doctor Leonel Fernández ha logrado, vamos a decir, desunirse de la visión de corrupción del PLD. Él se fue, tú lo dices en tu artículo, él apoyó la candidatura, se dividió el partido, hizo su candidatura presidencial, pero hizo acuerdos con el PRM que tiene su gente ahí, en el Congreso. Y los que no se fueron en las elecciones, después se fueron. Y y salieron y están ahí. Entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo logra Leonel hacer esa jugada maestra y ahora querer convertirse en el líder de la oposición frente al mismo PLD? O sea, él está haciendo ese trabajo. ¿Eso podría traer problemas para la unión del PLD y de la fuerza también? Sí, la alianza particular le ayudó a hacer parte de la coalición anti-PLD. Entonces, en el momento de las elecciones, digamos, la coalición anti-PLD
Y Leonel quedó del lado de la coalición junto con el PRM y los demás partidos que apoyaron el PRM. Sí. Digamos que eso lo saca del campo PLDista. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Es un punto. Punto 2. El Ministerio Público, si salía a buscar actos de corrupción de Leonel, aquí hay actos de corrupción de todos los gobiernos. Entonces decidieron enfocarse en el principal contrincante en torno al cual se había generado el disgusto por la corrupción. Eso no quiere decir que no hubiese corrupción en otros gobiernos, sino que se focalizó ahí en términos de sentimiento político, pero también en términos de las investigaciones del Ministerio Público. Sí. Entonces, vamos a decir que esas condiciones se unen y además que la gente olvida en la medida que pasa el tiempo muchas cosas. Entonces, el último gobierno siempre es el peor. O sea, Balaguer era el peor cuando se fue, el PRD era el peor cuando se fue, el PLD, o sea, todos, siempre cuando ya los gobiernos se van, pues son el peor. Y eso impacta en cómo los políticos se van reposicionando. O sea, cuando Balaguer salió en el 78 era lo peor y luego volvió en el 86. Entonces, siempre se juega en países de tradición caudillista que permiten el volver, y en el caso de Leonel Fernández, él se ha beneficiado de los cambios constitucionales, del que él hizo en el 2010, que lo rehabilitó electoralmente, porque si no, él estuviese fuera de juego. Entonces, como él se rehabilitó en el 2010, él ha podido seguir jugando electoralmente. Entonces, todos esos factores pues inciden, digamos. De todas maneras, aunque ya hay gente diciendo que las elecciones están polarizadas entre Luis Abinader y Leonel Fernández, yo creo que es muy temprano para hacer ese planteamiento. Podría darse, o sea, hay escenarios hipotéticos. Podría ser que el PRM gane en primera vuelta y el voto de oposición se fragmente y uno, cual sea, quede en segundo lugar, sea Leonel, sea el PLD. Podría ser que haya una segunda vuelta, que el PRM no logre la mayoría y que haya una segunda vuelta, y va a depender quién queda en segundo lugar. Eso no se sabe tampoco, porque Leonel Fernández cuenta con su propio liderazgo, pero el PLD cuenta con una estructura partidaria. Entonces habría que ver qué juega un papel más importante. Entonces yo creo que los escenarios para el 2024 todavía están abiertos. Indiscutiblemente que, como dije antes, la estabilidad económica, la unidad que hay en el PRM en estos momentos y la división de la oposición benefician al gobierno, como beneficiaron esas mismas condiciones al PLD anteriormente. Sí. Y finalmente me llama la atención que Participación Ciudadana haya sido tan agria. Hoy en una respuesta yo te decía que le dio al discurso del presidente Participación Ciudadana, que es uno de las instituciones. Ellos se dicen que no son, bueno, partido político, etcétera, pero todo el mundo sabe lo que son. Dice su coordinador que el proselitismo quitó impacto al tema haitiano y que también que Luis lo que hizo fue más de lo mismo y que no fue un rendimiento de cuenta. Porque esa actitud, tú entiendes, de Participación Ciudadana con el presidente Luis Abinader, que fue uno de sus, vamos a decir, de su leitmotiv para el cambio político aquí en el país, de que había que sacar el PLD para que subiera el PRM y subiera Luis, Participación Ciudadana. Bueno, si hay alguna razón específica, yo no la sé, pero podría ser que a todo el que ha estado
impulsando la bandera de la anticorrupción, le preocupe el proceso venidero, el proceso electoral que ya se aproxima, porque en los procesos electorales la práctica dominicana es que el Estado se desborda. O sea, se desborda en uso de los recursos del Estado, bueno, en una cantidad de cosas que son parte del sistema clientelar en el cual se fundamenta una buena parte de la política dominicana. Entonces, para sostener el sistema clientelar, los partidos que están en el poder pues recurren a prácticas que no son transparentes, que no son correctas, que no son institucionales, y podría ser que Participación Ciudadana esté preocupada por la posibilidad de que un proceso electoral debilite digamos, la legitimidad del propio gobierno en torno a un tema central como la lucha contra la corrupción o la lucha contra el despilfarro. Por ejemplo, en el discurso, el presidente Abinader, cuando se refería al PLD, sin mencionar el PLD, se refería a cómo ahora se hace más con el mismo dinero, o se hace más con menos, o se hace lo mismo con menos. O sea, él hizo varias referencias a que él está usando, o su gobierno está usando el dinero mejor, que es parte, no es lo único, pero es parte del tema de la transparencia. Entonces, esa fue su estrategia hacia el PLD. Su estrategia hacia Leonel fue más en el tema de la inflación, porque es un tema que Leonel ha ido presentándole a la sociedad dominicana. Entonces él escogió diferentes modalidades para referirse al PLD y para referirse a Leonel. Por ejemplo, yo no comparto algo que vi hoy en una noticia de que ya él escogió su opositor. Es que Luis Abinader va a tener dos opositores importantes. Va a tener al PLD y va a tener a Leonel, a diferencia del 2020, en que el PRM logró la gran coalición en contra del PLD. Ahora el gobierno va a tener por un lado a Leonel y por otro lado al PLD, asumiendo que ambos van a mantener sus candidaturas presidenciales. Entonces, es un juego diferente. O sea, si no hay una alianza PRM, Fuerza del Pueblo, lo cual, si hay alianza, es un problema para la Fuerza del Pueblo, porque se va a debilitar como fuerza opositora. Pero si no hay una alianza Fuerza del Pueblo PRM, entonces Leonel va a ser un opositor de Luis Abinader. Y si no hay una alianza entre Fuerza del Pueblo y PLD, y ellos ambos mantienen sus candidaturas presidenciales, entonces el gobierno va a tener que enfrentar dos frentes de oposición, a Leonel por un lado, al PLD por el otro. Entonces, eso va a ir definiendo cómo evoluciona el proceso electoral, porque es un escenario diferente para el PRM, porque ya el PRM tendría que ir con una coalición de partidos, pero partidos muy pequeños, o sea, electoralmente hablando. El PRM puede tomar, digamos, la mayoría de los partidos pequeñitos en su alianza, pero como quiera, las otras dos fuerzas políticas irían por su cuenta enfrentando al gobierno, porque al final es al gobierno que tienen que desplazar, es al gobierno del PRM. Entonces, eso va a ir marcando las características de este proceso electoral, que, como dije, si no hay, o sea, si Leonel Fernández no desiste de su candidatura, ni Abel Martínez y el PLD desisten de esa candidatura, entonces va a haber tres fuerzas políticas compitiendo, y esas dos de oposición va a ser contra el gobierno, y ellos, digamos, se van a dejar un poco tranquilos porque dependen de la misma base electoral y van a tener que buscar cada uno con recursos diferentes de cómo concitan el apoyo de esa base electoral, digamos, más peledeísta.
finalmente, ahora sí es finalmente, subsecretaria adjunta y militares de Estados Unidos recorren la frontera. ¿Qué lectura? Yo le di una lectura esta mañana que me indigné, sinceramente, y le di, hasta cogí el periódico y lo hundí, como digo yo, donde estaba en Sol de la Mañana. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? ¿Presión sobre la República Dominicana? ¿O es normal que vengan militares extranjeros, en este caso norteamericanos, subsecretarios, funcionarios, a recorrer nuestra frontera? ¿Pudieran nuestros guardias y nuestros militares ir a la frontera de México con Estados Unidos y un subsecretario nuestro a chequear la frontera de México con Estados Unidos? ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Bueno, claro, el poder de los países es relativo al de los otros. No, el poder de la República Dominicana, o sea, no se compara con el de Estados Unidos o el de la Unión Europea o demás. O sea, nos guste o no nos guste, es un tema que la soberanía, bueno, depende, la soberanía depende del poder que tenga cada país, lamentablemente. Pero, mire, yo realmente pienso que la República Dominicana tiene que manejar el tema haitiano con mucho cuidado, con mucha prudencia, porque en general en la frontera dominicana no hay militares extranjeros. O sea, la frontera dominicana la custodia, independientemente de esa visita, pero esa visita es de una persona, la frontera la custodian los militares dominicanos. Aquí hay haitianos inmigrantes, no solamente porque los dejan pasar la frontera, sino también porque los emplean. Entonces, el país es quien está dejándolos pasar y empleándolos. Entonces, por más que se diga que otro es culpable, nadie se va a sentir culpable, ni un país europeo, ni Estados Unidos, porque ellos dirían, pero nosotros ni siquiera tenemos militares, ni estamos obligando a nadie a hacer nada. Entonces, lo primero es que la República Dominicana asuma su responsabilidad. Y la migración haitiana hasta el día de hoy es una migración económica. Vienen porque están mal y se quedan porque los emplean. Eso es una migración económica. Entonces, desde esa perspectiva es que la República Dominicana debe tener una diplomacia muy cuidadosa, porque los países con más poder del mundo no podemos verlos como enemigos en esta ecuación. Haití representa un reto muy grande para la República Dominicana, realmente, porque es un país muy debilitado en términos económicos, en términos políticos, de organización, con una masa poblacional que no tiene con qué subsistir, básicamente. Entonces, lo que necesitamos es racionalidad, prudencia, diplomacia, para que la República Dominicana tenga una protección dentro de esta pequeña isla donde tenemos esa situación. Entonces, yo no soy partidaria de la agitación ni de la confrontación con poderes externos, porque la República Dominicana lo que tiene que hacer es controlar su frontera, porque ahí no hay una intervención de otros países, controlar su frontera y organizar el proceso migratorio para que se determine qué es lo que se va a hacer. Porque si no, si las cosas siguen como han estado por mucho tiempo, pues seguirán viniendo los migrantes, muchos dominicanos se van de la República Dominicana. Aquí se crea un vacío laboral. Esta es una economía de mucha producción agrícola, de mucha construcción, que demanda mucha mano de obra. Así mismo. Entonces, es en ese contexto que tenemos que poner el tema. Rosario, muchísimas gracias y gracias por tu paciencia con todos estos inconvenientes que hemos tenido en la comunicación, pero se oyó perfectamente bien. Muchísimas gracias, Rosario Espinal, politóloga, totalmente de acuerdo con esa posición con respecto a lo que ella dice. Es el empleador dominicano, somos nosotros.
los que permitimos que pase, se lo he dicho siempre, por uso y abuso de esa mano de obra barata para ganar más. Son los de aquí, los empleadores, los principales responsables, y los partidos políticos y los dirigentes políticos y los presidentes que hemos tenido. Lo que nos tienen a nosotros, de que una subsecretaria caminando la frontera con militares norteamericanos. Que eso debería darnos vergüenza. Vergüenza debería darnos eso. Gracias a Plaza Lama, gracias a Óptico Oviedo, como siempre. Martes gratis, jueves del ahorro, a tu marca país Café Santo Domingo y a tu marca país los productos Rica. Muchísimas gracias.